agradecer a la organización y felicitarlas por este congreso y, por supuesto, también agradecer la inclusión de esta ponencia dentro de su programación. Yo, como Eduardo es más previsor que yo, me ha dicho 13 minutos, voy a intentar ajustarme al tiempo. La ubicación fronteriza de Aroche ha supuesto, digamos, un condicionante importante a la hora del devenir histórico de este municipio, prácticamente desde época romana. El municipio de Aroche se localiza en una zona fronteriza, aquí tenemos una imagen, donde se ve que controla el Valle del Chanza, que es un paso natural desde Portugal hacia Sevilla. Como digo, ya era condicionante en época romana, pero durante toda la Edad Media y moderna fue bastante importante y eso dio relevancia a esta plaza fronteriza. La poliorcética de Aroche ha ido evolucionando en función de las nuevas técnicas armamentísticas, sobre todo para dar seguridad y defensa al núcleo, a la plaza, al núcleo urbano, pero también para controlar ese camino de acceso, como comentábamos, que es un paso natural entre Portugal y España. Según las fuentes históricas, el municipio de Aroche, o la plaza de Aroche, tuvo una importancia política bastante relevante ya desde el siglo IX, siendo uno de los principales núcleos de este territorio. Al-Rasilla cita el nombramiento de caidíes o de gobernadores en torno a los años 471 y 473. Aroche aparece citada hasta en 9 documentos diferentes, destacando una crónica, 4 descripciones geográficas o 4 diccionarios biográficos. En cuanto al topónimo, tenemos diferentes usos como el de Aruts, Arauts, Arucha, Aurus o Arum. En estas fuentes, Aroche se cita como un castillo o fortaleza, según Al-Razi, como una ciudad, según Ibn Ghalib, o como un distrito, según Yaqut. En cuanto a la adscripción administrativa, aparece como dependiente de la Cora de Bella. Las diferentes intervenciones arqueológicas realizadas en el castillo han permitido una datación en torno a la segunda mitad del siglo XII, en el periodo almohade, aunque también estas intervenciones arqueológicas pudieron desvelar que bajo el solar del castillo ya existía un castro de la Beturia céltica, documentado o datado entre finales del siglo IV a.C. y el cambio de era. Esto nos indica que este cerro ya fue relevante en la Edad del Hierro. En cuanto a las características edilicias de este castillo, pues destaca sobre todo la fábrica de tapial, con ese falso despiece de sillería al que antes el compañero hacía referencia, y el uso de las almenas. El castillo de Aroche está realmente bastante modificado porque, si ven en esta imagen, en 1804 se construyó una plaza de toros ocupando todo el patio de armas del castillo. En cuanto a los accesos, se conserva una poterna secundaria, que sería la Puerta de la Reina, es esta que tienen aquí en la imagen, sería una poterna de acceso directo, pero la entrada principal, que era en recodo bajo una torre, ha desaparecido. El castillo daba también cobertura a toda la Madina, donde las intervenciones arqueológicas realizadas dentro del conjunto histórico han permitido documentar tanto zonas habitacionales, aquí por ejemplo tenemos una excavación en la Plaza del Plantel, como zonas de almacenamientos. Estos silos aparecieron en la excavación realizada en el Hotel Conde del Álamo, justo en esta zona aledaña al castillo. También, como curiosidad, en las fotografías tenemos los restos de esos encintados de cal, del falso despiece de sillería, o también las zarpas que se documentan en las zonas de cimentación de las torres del castillo. En cuanto a la toma de Aroche, se debe a la Orden del Hospital de San Juan, dirigida por el prior Alfonso Pérez Fariña, y tenemos un fresco del siglo XIV en la ermita de San Mamés, antigua ermita de Santa María del Valle,
antigua antigua ermita de San Pedro de la Zarza, que nos indica pues, una alusión a la expulsión de los árabes de este territorio. Una vez tomada esta plaza, la Orden del Hospital la entrega al rey luso Alfonso III, junto con Aracena. Esto influirá también en el conflicto del Algarve y así, aunque Alfonso III otorga fuero a Aroche en 1255, el rey castellano Alfonso X el Sabio en 1253 incluye a Aracena y Aroche, por ejemplo, en el Alfoz de Sevilla. El conflicto del Algarve finalizará con el Tratado de Badajoz en 1267 y se ratificará con el de Alcañices en 1297. Durante este periodo, entre el siglo XIV y XV, se realizarán numerosas reformas dentro del castillo, destacando sobre todo la introducción del aparejo toledano para los refuerzos de los lienzos antiguamente realizados en tapial o la modificación y alteración de algunas de las torres. Entre ellas, por ejemplo, se construye una nueva torre, la denominada Torre del Alcaide, pero también se amplía y cubre con bóvedas, por ejemplo, la Torre del Aposentamento, un lugar donde actualmente estamos realizando intervenciones arqueológicas y de restauración. Existe mucha documentación al respecto sobre diferentes obras, sobre, por ejemplo, la nomenclatura de todas estas torres o también sobre las necesidades de reparaciones que precisaba la fortaleza. En cuanto a la muralla de la villa, tenemos que decir que la muralla medieval obviamente no ocuparía el mismo espacio, la misma extensión a la que se alcanza con la muralla del siglo XVII. Creemos que la muralla medieval, que aparece referenciada la primera vez en 1406, con referencia a algunas reparaciones sobre los muros de la villa. También hay otra cita de de mediados del siglo XV que hace referencia a que Aroche era la única villa murada de la comarca. Creemos que esta primera muralla, esta primigenia muralla, se circunscribiría al cerro del castillo. También las intervenciones arqueológicas que hemos desarrollado en algunos puntos del conjunto histórico nos han permitido datar hasta 3 fases de esta muralla. Podemos decir que en el siglo XVII y sobre todo en el contexto de la guerra con Portugal, Aroche culmina de alguna forma la evolución de la poliorcética de su sistema defensivo. Este sistema defensivo, que puede verse en este plano, es el más antiguo conservado del sistema defensivo, como digo, de Aroche, de 1735, y nos permite ver cómo este sistema defensivo, valga la redundancia, se compone del castillo, en el cerro, digamos, de menor altura de los dos en los que se asienta el municipio de Aroche, la Torre de San Ginés, que ocuparía la parte más alta del municipio, posteriormente protegida por este sistema baluartado, estrellado, típico de las construcciones del siglo XVII, y se amplía esa muralla primigenia de época medieval, se amplía hasta alcanzar los 1.240 metros lineales, además de que se dota de 3 baluartes adelantados para la colocación de artillería cruzada. La muralla también presenta 3 puertas. Aquí tenemos algunas imágenes que nos indican cómo se ha ido adaptando esa poliorcética a las nuevas técnicas armamentísticas y a las nuevas necesidades de protección de la villa. Sobre todo en el castillo se realizan reformas que van en esa línea, el cambio de las almenas por pretiles corridos, la construcción de banquetas o los refuerzos de los muros de tapial con el refuerzo del uso de mampostería. Quizás en la muralla es donde más reformas se pueden observar y se han visto a lo largo de las intervenciones arqueológicas que hemos realizado, pues debido sobre todo a esa ampliación para dejar en el interior a todas las casas de la villa y también con la incorporación de estos baluartes adelantados que se atribuyen al ingeniero militar Rafael de Médicis entre 1645 y 1648 y tenemos 3 de ellos que además se han podido intervenir, se han consolidado y restaurado. La muralla es un vasto muro de más de 2 metros de anchura, realizado con mampuesto, con abundante argamasa de cal
y que presenta una anchura mayor. En la mayoría del espacio tenemos 2,30 de ancho, pero en las zonas donde conservan las escaleras de acceso al adarve alcanza casi los 3 metros de espesor. Estos adarves estaban provistos de un escalonamiento irregular para salvar el desnivel topográfico de Aroche y también pues, de un pretil que se ha conservado en cimentaciones y que, según las fuentes, tendría 1,5 varas de altura. Según las fuentes también, la plaza se complementaba con 300 soldados y 14 piezas de artillería. Por último, hemos querido incluir dentro de esta comunicación la recuperación progresiva de este sistema defensivo y las intervenciones que se han venido realizando en las últimas 2 décadas. A las actuaciones primigenias que se realizan en el castillo entre 2007 y 2009 a cargo del PADA, del Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía, el Ayuntamiento ha contribuido con un proyecto, una praxis de gestión integral del patrimonio, donde hemos intentado desarrollar de forma equilibrada los 4 eslabones de la cadena de valor, como son la investigación, la protección, la conservación y la socialización. Pues bueno, dentro de este desarrollo hemos podido recuperar ya 12 tramos, 12 lienzos de la muralla. Aquí tienen el plano con todas las intervenciones que hemos realizado y también con las investigaciones. Gracias a la carta arqueológica que también realizamos en 2004, pudimos hacer el trazado, pudimos recorrer y constatar el trazado original de la muralla. Esta sería ya la muralla del siglo XVII, con esos añadidos abaluartados que comentaba antes. Y en concreto en el castillo lo que se ha realizado ha sido una compra y adquisición negociada con los propietarios para no tener que recurrir digamos, a la expropiación, para poder liberar todos esos espacios anexos al castillo que habían sido privatizados con el tiempo y que impedían sobre todo no solo las obras de restauración, sino también el mantenimiento progresivo del castillo. Ahora mismo todos esos espacios aparecen ajardinados y nos permiten realizar, como digo, obras de mantenimiento y de visita también al recinto. Por otro lado, y ya para terminar, yo creo que voy... Si te han hecho 3 minutos, te quedan. Vale, que voy dentro de tiempo. He incluido algunas de las imágenes de las principales intervenciones que hemos realizado en la muralla y la Torre de San Ginés. Sobre todo quiero destacar la Torre de San Ginés, que al igual que la muralla, cuando estos elementos entran en desuso, pues son privatizados en muchos casos, en otros son usados de cantera de materiales para todas las construcciones aledañas, en otros incluso tenemos documentación de cómo fueron dinamitadas para poder expandir el entramado urbano de Aroche, y la labor que se ha llevado en estos últimos años ha sido importante para poder recuperar todo este sistema defensivo. Como digo, por ejemplo, la Torre de San Ginés, que pasó de ser un recinto privado porque había sido rodeado por casas, ahora mismo es un recinto visitable donde se realizan actividades culturales y, como digo, también visitas turísticas, pero igualmente se ha conseguido con algunos de los baluartes. Estos baluartes adelantados, obras como decía antes, del ingeniero Rafael de Médici, fueron incorporados o ocupados por viviendas, y hemos procedido a la compra de algunas de esas viviendas para el desalojo, y prácticamente el baluarte se conservaba intacto dentro de los patios o de las edificaciones de estas casas. Igualmente también hemos recuperado algunos de los portillos, de los huecos que progresivamente se fueron haciendo en la muralla para poder comunicar el interior, el recinto interior, con la expansión del municipio fuera del lienzo de muralla. Aquí, por ejemplo, este fue el primer tramo que se recuperó, sobre todo también de cara a la socialización del conjunto defensivo, ya que la muralla había sido considerada un estorbo al crecimiento urbano y prácticamente para la población era un muro inservible y casi invisible, había sido incluso usado de basurero en algunas zonas. La repercusión social que ha tenido la recuperación de todos estos elementos, como por ejemplo este del Callejón del Agua, ha sido muy significativa, porque Aroche ha vuelto, digamos, a mirar
de frente a su patrimonio, y un municipio de apenas 3.000 habitantes ha conseguido en estos últimos 20 años realizar más de 130 intervenciones directas sobre su patrimonio, lo que es algo considerable teniendo en cuenta, como digo, el tamaño del municipio. Yo creo que con esto finalizo. No sé si Eduardo quieres... No, Vale. vamos a quedar más tiempo. Vale, y estamos dentro del tiempo, creo. Muchas gracias. Tenemos tiempo.